Vale, pues enhorabuena, porque me encantó, sobre todo la interpretación, cada mínimo detalle os sumaba y a mí me emocionó, así que muchísimas gracias. La primera pregunta va para, yo creo que los tres. ¿Qué tan importante creéis que es para la sociedad española contar este tipo de historias? Entrará sin pensar mucho. Es fundamental porque al final son historias que si no se cuentan, pues estamos doomed to repeat, es que no sé cómo decirlo, pero como condenados a repetir los errores del pasado, y al final esto es algo que pasaba, es algo que sigue pasando, y si no se habla de esto, y el cine es muy buen medio para hablar de esto y para darnos cuenta de lo que ha pasado en los lugares donde vivimos, en Barcelona, en Madrid, en donde sea, es que estamos condenados a repetir los errores. Entonces es fundamental que se expliquen las historias. Sí. Y mira, yo me he imaginado ahora, yo he nacido al lado de la Sagrada Familia, entonces la he visto construir. Yo soy muy español en ese sentido y por tanto tengo la obra ahí para rato. Tengo unos prismáticos en casa, porque tengo en la casa de mis padres, pues voy viendo lo que va haciendo Manolo, Pepe y compañía, les voy dando instrucciones desde casa, voy viendo cómo se construye. Pero yo recuerdo los mapas de Barcelona en aquella época, como la Sagrada Familia estaba a medias, y como eso eran campos. Todo lo que estaba alrededor de Sagrada Familia eran campos, era como fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora, desde Barcelona, nos planteamos si la inmigración puede venir o no, cuántos o qué somos, como si fuéramos señoritos todos, y desde la Barcelona que ya está construida. En esta película se habla de cómo se construyó, y, curiosamente, la construyeron también emigrantes, pero con sus manos. Me parece emocionante que alguien haga algo con sus manos, ¿no? Como dice Manolo Vital, construimos esta casa con nuestras manos, ¿no? Son gente que han construido Barcelona, extremeños, andaluces, que se integraron a Cataluña, que se integraron a la sociedad, que hablaron catalán por respeto, por necesidad y porque es así. En cada lugar tienes que saber cómo es para integrarte, ¿no? Eso es muy bonito y es bueno saber quién eres y de dónde vienes para actuar en consecuencia, ¿no? No podemos ponernos así por encima, decir que la inmigración a nosotros nos parece algo ajeno, que no sabemos de qué va, cuando somos un gran pueblo de inmigración y cuando necesitamos la inmigración hoy en día a nivel económico y práctico para pagar las pensiones. Por tanto, hay que ver cómo se hace, no si se hace o no, hay que hacerlo. Sí. De hecho, está ocurriendo. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Bueno, hay algo muy arrogante en nuestra propia sociedad, ¿no? En el sentido de que, como hemos mutado tanto de la época de Manolo, en que se construía y que comprabas tú... De Manolo y de Carmen. Y de Carmen, sí. Hay una cosa tan distinta, porque ahora puedes comprarlo todo así, porque te llaman y te estafan por el banco y no sé qué, no sé cuántos, que... vamos borrando lo que hemos sido y esta película yo creo que es fundamental para esto, para hacer un poco de... porque no estamos hablando de tantos años, o sea, no estamos hablando de 100 años, estamos hablando finales de los 50 y otra parte de la peli que pasa en el 78, o sea, son 50 años como mucho, ¿no? Entonces esto es lo que yo pienso que esta arrogancia que ahora tenemos social, de porque yo esto lo he vivido así, no, pero ¿qué estás diciendo? Esto lo viviste tú así, pero hace 2000 años aquí había otras personas y esta pertenencia que tenemos de nuestro mundo, nuestro trozo, yo creo que es un súper error, porque mira cómo está el mundo y cómo estamos por creernos esto. Yo creo que el desarraigo provoca dolor en uno mismo, que es bueno saber quién eres y de dónde vienes y amigarte con ello, por lo tanto amigarte contigo y ir funcionando y hacer todo lo que te dé la gana en la vida, una cosa no quita otra, ¿no? Esta es una película muy política desde el principio hasta el final, en distintos estamentos. Me llama mucho la atención que vaya Manolo a hablar con los estamentos para intentar hacer algo que es lógico. Y yo pensaba, pero ¿por qué cuesta tanto cuando los políticos y ellos mismos dicen, no, es que estamos para servir al ciudadano? Esto es evidente que es necesario. ¿Por qué es tan difícil conseguir cosas tan lógicas? Es una muy buena pregunta. Creo que no tiene respuesta. Creo que es una afirmación, no es una pregunta. No sé, hoy en día que todo está más... La palabra no es evolucionado, aunque lo parezca, sino un poco más complejo.
yo creo que se está logrando, el otro día me pasó yendo en coche, que no haya quien echarle la culpa de nada si algo no funciona, porque es la máquina, yo no he hecho nada. Y es que estamos siguiendo esto para ir hasta ahí y nos ha traído por aquí, estamos dando mucha vuelta ya, pero yo sigo esto, digo, hostia, es Dios, hay que hablar con Dios, la culpa es de Dios y usted lo hemos liado. No sé por qué hay tanta dificultad, pero Manolo era alguien muy práctico, con los pies en el suelo, él conducía un autobús, no era alguien que quisiera destacar, que tuviera un gran ego, sino que había que luchar por algo muy importante, que es por la dignidad. Por la dignidad, en primer lugar, personal, y luego a nivel de comunidad, a nivel de la comunidad de Torrebaró, que vivían ahí, y ellos tenían claro que tenían unos derechos como alguien que había llegado de otro lugar de España, que se integraron a Cataluña, que construyeron el país con sus manos, y tenían todo el derecho a pedir que ellos querían un transporte. Como dice Manolo, me han preguntado en un ayuntamiento que quién va a querer subir a Torrebaró. Digo, coño, los que bajaron esta mañana, ¿no? No lo sé. Luego, al final, he aprendido que hay que ceñirse a lo concreto. Todo es muy concreto. A nivel de cinematográfico, la gente buena con la que he trabajado realmente, son todos muy concretos, muy precisos. Manolo también lo era en sus reivindicaciones y pedía cosas muy esenciales como es sanidad, educación y transporte. Quizá podemos añadir la cultura, porque yo pensaba, igual es demasiado la cultura, igual es un poco pijo, pero luego al ver que Vox lo que pide cuando llega a los ayuntamientos es la cultura, digo, no me está diciendo Vox que es mucho más importante de lo que yo creía, la cultura, así que también incluimos. Sí. Y a mí también me parece muy bonito una parte del personaje de Carmen que está enseñando a los niños a leer y escribir, y al catalán como vía después para también que se puedan integrar y puedan tener trabajos que a lo mejor no podían tener. Pero cuando vienen las madres como un poco avergonzadas por no saber escribir, me parece muy bonito que ella también renuncia a un puesto bueno en la ciudad para tener un prestigio, cuando le dice, pero si el trabajo lo tengo que hacer aquí, me da igual hacerlo en un vagón de tranvía que en una escuela, pero el trabajo esto es creo que lo que estamos perdiendo de vista. Sí, y luego está toda la parte, digamos, esta de la que hablamos, y luego la parte de los hijos que ya nacen en el lugar, que es un personaje que interpreta ella, ¿no? Sí, sobre todo porque al final eran personas que cambiaban las cosas desde donde podían. Pues ¿dónde puedo cambiarlas si soy un conductor de autobús? Pues con mi autobús. ¿Dónde puedo cambiarlas si soy profesora? Pues enseñando. Al final cada uno en lo que le repercutía en su mundo, cómo podía hacer para las cosas que no eran justas, volverlas justas. Y esta peli habla mucho de esto, de la lucha colectiva, del no necesitar grandes cosas para cambiar grandes cosas a la vez. Entonces habla mucho de esto, esta película. Bueno, yo tengo que decir que con esta película tiene un poco catarsis, ¿no? Porque no sé, o sea, me emocioné muchísimo, no sé por qué tu personaje me recuerda mucho a mi padre, que se murió hace poquito, y fue como una cosa muy emocional y que me entró, pero sobre todo hay una escena en la que habláis vosotros dos, que sois como de los derechos de los jóvenes, como yo he luchado, ¿no? O sea, ¿no pensáis que ahora mismo las generaciones de ahora no luchan tanto como habéis luchado la generación de tu personaje o la generación de tu personaje? O sea, como que nos hemos parado ahí porque ahora tenemos unos derechos conquistados que podemos perder. Yo tengo la sensación de que no es una falta de lucha, sino luchas diferentes. Porque evidentemente ahora no estamos luchando por conseguir agua corriente o agua potable, pero sí que de golpe nos enfrentamos con una adicción al móvil, problemas de salud mental. Tenemos la generación Z es la generación, creo, con más suicidios de todas las que han habido. Entonces, tenemos otras luchas. Sí que es verdad que no es me estoy muriendo de hambre, no tengo agua corriente, pero sí tenemos una muerte más sofisticada, ¿no? Claro, sí. Es otro tipo de lucha. Sí, sin olvidar que están estas y sigue estando también la misma. Ayer había una médico de Ibiza que se tiene que ir de Ibiza porque no puede pagar el alquiler, han subido tanto que no puede. Por tanto, pueden dejar Ibiza sin sanidad pública. La privada siempre estará porque pagan San Pere Canta, se dice en Cataluña, pagando San Pedro Canta. Imagínate cómo canta San Pedro pagando.
Yo creo que hay luchas muy esenciales que hacer aún, muy esenciales, que son la vivienda, que son las... La vivienda es una barbaridad. La vivienda y los sueldos es una barbaridad, es una vergüenza y hay que echarle mano ya, y no hay otra manera de echarle mano que con lo público. Es sagrado eso. Sí, y se van tocando estos pedestales, ¿no? De lo público cada vez se van desmembrando más para que, bueno, porque yo creo que el objetivo es esto, hacer individuos solos que no sean capaces de asociarse para poder hacer una lucha en contra de algo. Y yo creo que esto es el gran responsable de todo esto. Esta será la guerra. Mi teléfono. Tu teléfono. El tuyo, justo. El tuyo. El tuyo, Manolo. Y eso sobre todo también hablando desde un punto de vista privilegiado que tenemos, que al final nuestras luchas, pues decimos sí, la vivienda, y son horrorosas, pero es que sigue pasando a día de hoy que hay luchas muy parecidas a las de la película. Sí, que las mujeres no podían estudiar, que no podían acceder a la universidad. Afganistán, las mujeres están en una situación precaria, horrorosa. Ahora mismo les acaban de quitar el derecho a hablar, a la comunicación. O sea, son luchas que dices, por favor, parece que habíamos mejorado, ¿no? Y al final es eso, hablamos desde un lugar de privilegio completo, de decir, nosotros nuestras luchas pues son más, tenemos unos derechos básicos garantizados y no, pero por lo general y sí que es verdad que ponemos un poco perspectiva global y nos aleja tanto esta película. Preguntabas que por qué es tan complicado que Manolo me llega al ayuntamiento, impida no sé qué, vete a Sanidad y pide hora para el dermatólogo. Bueno, o al paro. El paro pide hora para el paro. Y una vez que intenté sacarme el paro, yo soy muy negado con estas cosas, renuncié, nunca lo he sacado. Pero es que, hostia, es un lío eso, ¿no? En fin, perdonad. Yo quería preguntarte, Eduard, ¿cómo te encuentras personalmente y profesionalmente tras tienes una amplia carrera, pero en un momento álgido ahora mismo, de Venecia con Marco y ya con el 47, que a mí es un papel que me impresiona porque son un gesto de la gafa. Cuando estaba sentado esperando en el ayuntamiento ya decía del personaje. Entonces, ¿cómo te encuentras ahora profesional y personalmente? Bien, muy bien. Sí, este momento maravilloso, personal y profesionalmente. A veces las cosas van juntas y quizás no es porque sí. Lo único que, claro, como da la casualidad que estreno 2 películas y 2 personajes muy potentes, ya lo he dicho antes, voy a hacer caso a un gran maestro de la historia universal que es Jack el Destripador, y vayamos por partes. Y ahora ya hablaré de Marco cuando toque hablar de Marco. Ahora toca Manolo Vital en el 47, que es un personaje maravilloso, y sí, estoy en un momento estupendo y lo disfruto mucho. Yo quería preguntaros si habéis, preparando los personajes, si habéis tenido la oportunidad de conocer a alguien que conociera a los personajes. Totalmente. A muchísima gente. Tuvimos la suerte y la gran acierto por parte de Marcel y producción de grabar muchas secuencias en Torrebaró real. Lo que pasa que con planos cerrados, porque no se viera que las casas no están como en el año 70, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer como un mini Torrebaró en otro sitio para reproducir las casas de los 50, pero ellos venían igual, la figuración, ellos hicieron un casting en septiembre donde lo hicieron en Torrebaró, y se presentaban mucha gente de Torrebaró que quería salir a la película porque, por ejemplo, había subido en el autobús con 6 años el día del secuestro, o porque era vecino de Manolo o era familiar, ¿no? El hecho de rodar luego nosotros con ellos te daba una dimensión de los personajes, de Carmen, de Manolo, incluso de Joana, que no es un personaje real, pero que también Manolo que representa una generación. Exacto. También. Y creo que esto nos daba un cierto apuro por la responsabilidad que nos tocaba, pero a la vez nos abría un chakra, un canal emocional muy bonito para poder contar esta historia, porque a ellos les hacía tanta ilusión el día que rodamos la llegada del bus, les hacía tanta ilusión como seguramente les hizo a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Sí, ellos se emocionan. Creo que no lo han visto, la verán mañana, se va a ser emotivo, porque ellos realmente hablan de ellos mismos, salen ellos mismos en la película, y ellos conocían a Manolo, entonces te hablan de Manolo con una naturalidad total, ¿no? Es realmente muy emotivo,
cómo ellos lucharon por eso, cómo la sienten, cómo se sienten orgullosos de que salgan en cine, en la pantalla. Uno se pregunta si realmente va a servir la película para que Torre Baró vuelva a estar mejor, porque está un poco depauperada, otra vez. Tienen una cosa que es buena, que tienen yo que me dedico al autobús, tienen el autobús a demanda. Entonces está bien, llaman y según que calle el autobús, y eso lo han conseguido, ¿no? Han conseguido muchas cosas. Pero otro tema es sobre todo el de los hijos, el de los nietos, qué papel juegan, hasta qué punto rechazan o no. Y creo que una parte muy importante de la película es la relación de padre e hija, como decirle, hija mía, yo he luchado mucho para esto, no tengas vergüenza y que sepas que tú eres quien eres, ¿no? Claro, y ella por su parte, si es que yo entiendo lo que tú has hecho, pero es que yo no he visto Extremadura, yo me fui de ahí con 2 años. Un día te voy a llevar. Un día me vas a llevar para ver los cerezos. Pero claro, al final también la lucha esta de no saber quién eres y de decir, vale, mis padres son de aquí, pero yo no conozco ese sitio. Y entonces, ¿yo qué soy? Soy extremeña, soy de Barcelona, que es una lucha con la que muchísimas personas se pueden sentir identificadas actualmente. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.